Levántense y extienden sus manos, por favor. Ya conmigo, Señor, vine a encontrarme contigo. Y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta madrugada estaba orando al Señor, estaba orando. Y escuché su voz y me dijo: hijo, pídeme lo que quieras. Y yo, wow. Y dije: ay, Señor, cómo me gustaría ir al mundial. El martes juega Colombia con Japón. Ay, Dios mío. Señor, escuché su voz cuando me dijo: es muy difícil. Yo lo escuché, es muy difícil. Ya los permisos, todo eso está listo. Me hubieras dicho antes, hijo. Y yo, bueno, vamos, pídeme otra cosa. Y dije: bueno, Señor, entonces permíteme entender a mi esposa. Me dijo: ¿a qué partido quieres ir? Es una huesera, pero está bien, chiste del... Denle un aplauso al Señor. Pastor Bernardo Estamatea me pidió que les comentara esto, a ver si ustedes eran igual de inteligente a la iglesia en Argentina. Y lo voy a citar literalmente. Me dijo: 99 toc, 99 toc, 99 toc, 99 toc. ¿Qué es eso? Un 100 pies con una pata de palo. Mira, yo te voy a decir algo. El pastor de esta casa es muy huesero, pero Bernardo me gana, mano. Y quería someterlos a ustedes a ese martirio para que le den gracias a Dios por las hueseras del pastor. Vamos a predicar sobre autoridad del Padre. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque hoy es el Día del Padre. Yo no sé si es el Día del Padre o no. Ya me están enloqueciendo, mano. No es. Para el otro. Pueden aplazar todo menos el Día de la Madre. El Día del Padre, aplacen esa vaina. Ajá, y entonces el Día del Padre, acomódenlo ahí como sea. Guarden los pañuelos y las medias para el otro domingo. Autoridad del Padre. Nosotros en casa creemos que la autoridad en casa no depende de la mamá ni del papá. Creemos en el día de la familia, creemos en la paternidad. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y serán uno. Es decir, la autoridad paterna en casa no depende de la mamá o del papá, depende de esa unidad, de los dos. Así que por favor, voy a hablar de paternidad y quiero que reciba esta palabra mamá y papá que están aquí y que nos ven a través de los medios. Una de las preguntas constantes que me hacen en consejería es: pastor, ¿debo disciplinar a mis hijos? Pastor, ¿está bien que le dé una palmadita o una corrección a mis hijos? Es una de las preguntas constantes en consejería. Y para mí es muy fácil responder a eso porque tengo una mamá de Bucaramanga, santanderiana. Plancha con la mano. Entonces responder a esa pregunta para mí es muy fácil. Mamá tenía un lenguaje de amor maravilloso. Ella tenía algo que se llamaba Martín Moreno. Saca lo malo y mete lo bueno. Era un cuero trenzado. Aleluya, gloria a Dios. Eso te hace hablar en lenguas, mano. Mejor gritar en lenguas. Mamá, una mujer de carácter, no te equivoques. Una mujer la cual amo con toda mi vida. Obviamente, es mamá. Y mamá hizo cosas conmigo durísimas. Pero gloria al Señor, quien les predica es el fruto de esa disciplina. Recuerdo un día en Carulla de las 72 con 53, el pastor pudiera tener unos 6, 7 años más o menos, y había una promoción en las cajas de cereal de una estampita de los superhéroes.
Mamá estaba haciendo el mercado y yo aproveché y cogí la caja del cereal con mucho sigilo, la abrí, saqué la estampita de Superman y me la metí al bolsillo. Mi mamá se estaba dando cuenta de todo. Lo que pasa es que te enseñé que la idea es hacerse el bobo, parecer bobo, pero no ser bobo. Y me dejó. Llegamos a la caja registradora, se pagó todo lo que ella había comprado y me preguntó por primera vez, ¿hay algo más que debemos pagar? Y yo, ok. Pasaron todos los artículos, le dieron el total y mamá volvió y preguntó, mijo, no se queda nada, ¿verdad? No. Ok. Ella pagó y cuando ya nos vamos a retirar de la caja llegan 2 policías. Claro, ella había hecho todo para que pareciera real. Y créanme que para mí fue muy real. Y llegaron los 2 policías y dijeron, ¿qué tiene en el bolsillo? Y yo, nada. A ver, saque la mano. Yo tenía la mano adentro. No, espérate. Tú tienes que entender esto. Gracias, man. Yo tenía la mano en el bolsillo y los policías me dijeron, saque la mano del bolsillo. ¿Qué tiene ahí? Yo, nada. Abra la mano. Y dijo mamá, él no es mi hijo. ¿Cómo así que no es su hijo? No, no es mi hijo porque yo estoy educando a un hijo conforme a los principios de la palabra de Dios. Y yo no tengo un hijo ladrón. Así que como él no es mi hijo, llévenselo preso. Es un ladrón. Es un niño de 7 años. Oye, y estos sinvergüenzas me han cogido de los brazos y mi mamá se fue. Qué vieja tan despiadada. Así no se educa a los niños, puede ocasionarle un trauma. Y yo la veía yéndose y parecía un sueño de esos de terror. Mamá. Y ella con su carro y se fue. Y me he quedado con los 2 policías, mano. Me han montado en un carro de policía y me han llevado a la estación de policía, que queda al frente de la iglesia Inmaculada, a 2 cuadras del centro del supermercado. Traigan al preso. Llorando. Y cuando me llevan ahí donde el capitán, el tipo dice, usted está preso por robarse una estampita de Superman. Lloraba. No es que a mí no se me olvida eso, no. Es que eso se me va a olvidar nunca. Y después de todo un suplicio y martirio que me hicieron vivir ahí, dice el tipo, usted me promete que nunca más en la vida se vuelve a coger ni una moneda de a peso. Yo se lo prometo, se lo prometo. Y entonces mi mamá salió del otro cuarto. ¡Mamá! Recuerdo que mamá dijo, este es mi hijo. Quiero adelantarme a la prédica. Claro que tienes que dar autoridad, enseñar paternidad, autoridad, disciplina. Me voy a adelantar un poco. Pero esa disciplina y esa autoridad tiene que ir acompañada de perdón. Los papás debemos perdonar a nuestros hijos. ¿Sabe cuántas veces? ¿Cuánto? Eso es para el prójimo. Para nuestros hijos, siempre. Es decir, que nosotros a nuestros hijos tenemos que darles paternidad siempre.
corrección siempre, amor siempre y perdón siempre. ¿Está conmigo? Mamá fue la cosa más inhumana de este mundo. Terrible. Mala mamá. ¿Cómo le hace eso a su hijo? Bendigo cada día de mi mamá, porque lo que ella hizo con su autoridad es lo que soy hoy en día. Amén. Hay cosas que tus hijos no van a entender, porque la disciplina no siempre se recibe con una sonrisa. Casi siempre la disciplina va acompañada de dolor. Pero da su fruto. Hoy día hay que votar. Día de elecciones, un día trascendental en Colombia. Vamos a marcar el destino de nuestro país con nuestro voto. Vote por el que usted quiera, pero vote. Nunca pelee con alguien porque no tiene su misma forma de pensar. No, esto es una democracia. Y el mismo Dios de la creación te entregó un principio de democracia, te hizo a imagen y semejanza de Él, pero te dio democracia, te dijo, ahora tú tienes libre albedrío. Vote por el que usted quiera, pero vote, exprese su pensamiento, quéjese. A través de su voto exprese lo que no le gusta, lo que está apoyando y no apoyando, pero hágalo con sabiduría y con autoridad. A propósito de esta prédica, cuando veo esta cantidad de miserables que engañan al pueblo, que se roban el dinero de la salud, que dejan sin comida a los niños, que abiertamente abandonan a los ancianos, a los pensionados, no puedo evitar pensar que seguramente de niños se robaron una estampita y no tuvieron una autoridad paterna que les corrigiera. Porque todo comienza con el primer paso. Todo comienza con algo pequeño. Te robas una moneda de a peso, mañana una de 10. Por eso es tan importante que tú, papá, mamá, entregues disciplina a tu familia, a tus hijos, aunque duela. Porque si no lo haces a tiempo, seguramente en el tiempo llegarán a ser presidentes. Si no lo haces a tiempo, seguramente en el tiempo escogerán ser alcaldes, gobernadores, ¿qué será? Concejales, dirigentes. Dirigentes que dirigen como fueron dirigidos en sus casas. Dirigentes que entregan autoridad como la recibieron en sus hogares. Déjame decirte algo. Este púlpito no es una tribuna política. Líbrame, Señor, de tomar este lugar para hablar de política. Yo hablo de Cristo. Predico a Cristo. Y el día que usted me vea haciendo política en este púlpito, tenga la gentileza y váyase para otro lugar porque se corrompió esta vaina. Mi llamado es pastoral. Mi llamado es para enseñar la Escritura, no para direccionar ningún proceso político. Esta no es una tribuna política. Así que no me pregunte por quién voy a votar. Yo voy a votar. Gustavo Salcedo va a votar. Pregúnteme por quién. El voto es secreto. ¿A usted qué le importa? Como el suyo. Entonces, si usted le pregunta a Gustavo Salcedo, él va a votar. ¿Por quién? Eso está en mi conciencia. Pero no le pregunte al pastor por qué él va a votar, porque el pastor no vota. El pastor enseña la palabra del Señor.
Las iglesias no son fortines políticos de oportunistas que vienen, se montan en el púlpito y con un ojo están contando y con el otro están orando. Y la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que este no es un lugar para traer a líderes políticos a que le convenzan a usted de quién va a votar o no. Este es un lugar para traer a líderes espirituales que le enseñen, que le den discernimiento, que le den conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Así que usted tome la decisión que tenga que tomar en el privado con Dios, pero vote. ¿Me lo promete? Ok. ¿Y por qué le hablo de votar cuando estoy hablando de paternidad? Porque voy a colocarte el ejemplo de mamá, que ya lo terminé, y el ejemplo de David. El rey David. David era el rey de Israel. Era una autoridad política, pero también era una autoridad paterna. Quizás el rey David debió hacer esa pregunta que nos hacen en consejería: ¿debo disciplinar a mis hijos? ¿Y por qué debió hacerla? Porque es absolutamente asombroso cómo David pudo levantar un reino, cómo David pudo vencer a un gigante, cómo David pudo construir una iglesia, pero no pudo construir un hogar. Es impresionante, me impresiona mucho ver al rey David venciendo a gigantes, tumbándolos, guerreando, levantando templos, dirigiendo con justicia a su pueblo, pero sin poder hablar con sus hijos. ¿De qué sirve ser un pastor exitoso, un líder exitoso en la iglesia, si estás perdiendo tu casa, si estás perdiendo tus hijos? ¿De qué sirve hablar con autoridad, con elegancia de la palabra de Dios? ¿De qué sirve predicar en tiempo y fuera de tiempo a las naciones si tú no eres una prédica en tu casa? En casa vas a leer con calma 2 de Samuel 12 del 1 al 21. 2 de Samuel 12 del 1 al 21 narra una historia terrible. Narra la historia de la violación de una hija de David. La hija de David, llamada Tamar, fue violada por un miserable llamado Amón. ¿Y sabes quién era Amón? Otro hijo de David. Narra la historia que Amón se hace el enfermo. Y cuando su padre le va a hablar, le va a ver qué tienes, él le dice: estoy enfermo, manda a tu hija, manda a mi hermana que me haga comida. Ella va, le hace comida, y cuando termina, Amón manda a sacar a toda la gente de la casa, y entonces le dice: dame comida de tu mano. Ella le da comida y él abusa sexualmente de ella. Continúa la narración hablando de la respuesta de David. Dice la Biblia en 2 de Samuel 13:21 que David estaba muy enojado. Claro, tenía que estar enojado, pero no hizo nada. Mírame para acá, no te distraigas. David era rey, es decir, era la máxima autoridad jurídica de su pueblo. Pero también era padre, es decir, ahora David tiene que enfrentarse a entregar disciplina a su hijo y también darle disciplina a un miembro del Estado. Es decir, David tiene que actuar ahora como juez y como padre. Y la ley dice que todo ciudadano que viole a una mujer debía morir. Es decir, que como rey, como juez, David debió cumplir la sentencia. Y como padre debió exhortarlo a él, entregarle disciplina. Pero David no hizo ni lo uno ni lo otro. David no fue ni rey ni padre, porque a veces somos muy buenos para hacer justicia con los demás, pero muy malos para hacerlo con nosotros, con nuestra casa. Usted no ha visto ahora que estamos en el mundial
que cuando el partido de fútbol se acaba, todos son técnicos. Los mejores técnicos. Escucho a algunos periodistas hablar y digo, bueno, pero hombre, que quiten a ese técnico de ahí y lo pongan a este tipo. Y lo han hecho. Y cuando van de periodistas a técnicos, fracasan. Porque dirigir la vida de los demás es muy fácil, pero dirigir la tuya. Hablar de la mala educación de los hijos de los demás es muy fácil, pero de los tuyos. Implantar autoridad en los demás es fácil, pero en los tuyos, ¿sabes? Es terrible, pero la más grande estadística de fracasos en los hogares la tienen los pastores. Es terrible ver cómo los pastores podemos predicar en tiempo, fuera de tiempo, hablar de la ley, invitarte a orar, a ayunar, pero perdemos nuestros hogares. Es impresionante cómo los pastores podemos hablar del amor de Dios. Podemos hablar de fidelidad, que adulterio es pecado, pero llevamos doble vida. Algunos, no todos, algunos. Ore por el suyo, que todavía está en victoria. Pero digo todavía, porque aquí hay una carne que es gobernada por el dulce espíritu. Y si el pastor no está en permanente comunión con el espíritu, es probable que caiga. Sí, en serio. El pastor también va al baño, aunque no lo creas. No mires al pastor como un Superman. Y si no, mira su casa. ¿De qué sirve pararse aquí a predicar una hora de lo bueno que es el Señor y perder tu hogar? ¿De qué sirve hablar del amor de Dios y serle infiel a tu esposa? ¿De qué sirve hablar de la honestidad y en el primer momento robarse una estampita? O quedarse con los diezmos, bueno, cualquier cosa de esas. Entonces el entregar paternidad es una cosa muy seria, porque primero depende de cómo está tu relación con tu Padre Celestial. De acuerdo a cómo esté tu relación con el Padre Celestial, así tú vas a entregar paternidad a tus hijos terrenales. David pudo entregar justicia al pueblo, construir templos, andar en carruajes, tumbar a gigantes, pero fracasó como papá. No hizo justicia con su hijo Amón, no le hizo justicia a su hija Tamar. No exhortó como padre a Amón y tuvo que vivir las consecuencias en Absalón. Segunda de Samuel 8:15 dice: y reinó David sobre todo Israel. Y todo es todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo que pasó en su casa. Si David hubiese administrado justicia en su casa, la historia de Absalón hubiera sido diferente. Si David hubiera actuado en justicia en su casa, la historia de sus hijos hubiese sido distinta. ¿Qué pasó con David? Dice la narración que estaba muy enojado. Ok, pero no hizo nada. Y quizás la pregunta que me asalta del por qué no hizo nada, seguramente es porque David tenía culpa. Seguramente porque David, cuando tenía que administrar justicia, se acordó de lo que sucedió con Betsabé. Para los que no me están entendiendo, David, el rey David, el día que fue ungido como rey, desvió su mirada y puso sus ojos en la esposa de Urías Eteo, su general, su jefe de las fuerzas militares, su ministro de defensa. Esta mujer de nombre Betsabé sucumbió ante los encantos del rey y quedó embarazada.
A lo que David mandó a llamar a su esposo para presionarle que estuviera con ella. Pero era un hombre tan íntegro, de tal disciplina, que dijo: yo no puedo estar con mi esposa mientras mis soldados están en el frente de batalla. Y aunque David lo emborrachó y hizo todo lo posible para que él cumpliera su cometido, él se levantó en Guayabao y se fue a pelear. A lo que David dijo: póngalo en el frente de batalla para que lo maten. Por eso cuando la palabra de Dios dice que David tenía un corazón como el de Jehová, debe ser que Dios no lee la Biblia. Porque no puede ser que Dios no supiera esto y dijera que tenía un corazón como el de él. No entiendo esto. Es muy importante, papá, que tú entiendas esto en esta mañana. Tú no puedes entregar paternidad con culpa. Tú no puedes entregar autoridad con culpa. Déjame decirte, nadie te está pidiendo que seas perfecto. Vas a cometer errores. Seguramente cometiste errores, pero que tus errores no ministren para tu autoridad, para tu justicia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos, papá, mamá, tus errores no tienen por qué afectar a tus hijos. Si cometiste un error, ve a la presencia del Señor y dile: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Límpiame con hisopo, Señor. Lava mi corazón y haz de él un corazón como el tuyo. Si tú no estás consciente de esto, tu paternidad va a estar influenciada por la culpa de tu error. Y tus hijos te van a manipular. Tus hijos van a tocar tu error y te van a decir: ¿con qué autoridad tú me vas a hablar de que no tomes si tú eras un borrachón? Con la autoridad que tengo de ser tu padre, con todos los errores que cometí. Hace apenas unos días, terminando el campamento de Chosen, mi hijo me llamó y me dijo: quiero hablar contigo. Y obviamente son cosas privadas, solo voy a tocarlo por encima. Salí corriendo a hablar con mi hijo y me dijo: papá, tengo que tomar esta decisión a las 12 de la noche. Wow. Pero mi hijo mayor me dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué hubieras hecho tú si tuvieras 17 años? Y yo le dije: pues yo hubiera corrido a hacer esto. Entonces, tienes que vivir las consecuencias de lo que hice cuando tenía 17 años. Hijo, tienes la ventaja que yo no tuve. Yo no tuve a los 17 años la oportunidad de hacer esta llamada. Tú sí. Yo no tuve a quien llamar cuando tenía 17 años para decirle: papá, ¿qué debo hacer? Mira lo que se me está poniendo al frente. Por eso lo hice como mis amigos me dijeron que lo hiciera, como una película me dijo que lo hiciera, una revista, como me imaginé que debía hacerlo. Pero no tuve un papá que me dijera: hijo, hazlo de esta manera. No tuve un papá que hablara conmigo, ¿sabes? Quisiera decirte que soy el hijo de un hogar perfecto, pero no lo soy. Fui criado por una mujer. Esa mujer trabajó día y noche para sacarme adelante. Tuve una ausencia paterna, pero gloria al Señor que el modelo que seguí fue el ejemplo que mamá con su autoridad implantó en mi vida. Hijo, yo no tuve esa posibilidad de que me poder llamar, tú sí. Así que papá, mira, te habla tu papá. Algo maravilloso. Me dijo: en el campamento dijiste que no quería ser mi pastor, sino mi papá. Pues yo no quiero ser tu oveja. Yo quiero ser tu hijo. Papi, no. Espérate. Pero había un combo orando en ese momento. Uy, papi. No, porque es que de todas maneras. Yo hice mis llamaditas: ayúdame, papito, ayúdame a orar por esto, vamos. Ay, papá,
En lugar de llamar al amiguis para decirle, amiguis, ¿cómo te...? No, nada de eso. Llame a un hombre de guerra y de autoridad y dígale, vamos a conectarnos en autoridad con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que me ayude a entregar paternidad y no alcahuetería. Nos quedamos dormidos. Como a la 1:30, 2 me dijo, me levanté y le dije, papi, son las 2, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, y no es obvio. Le di un abrazo y superada una batalla. Pero la guerra, ¿sabes cuándo se va a superar? Cuando estemos en la presencia del Señor. Porque yo voy a ser papá de Él cuando tenga 120 años y mastique el agua. Voy a seguir siendo papá. Y Él va a buscar el consejo de papá, porque cuando tú te das cuenta que funciona, tú no cambias el equipo. La pregunta es, ¿qué clase de autoridad estás entregando a tus hijos? ¿Estás siendo permisivo? ¿Estás dándole lo que ellos quieran? ¿Le estás diciendo sí a todo? ¿Estás gobernando con complejo de culpa? La culpa está cerrando tu boca. El error que cometiste está aniquilando la autoridad para que ejerzas esa autoridad en tu casa. Bendito sea el Señor. Quizás a David le pasó esto. Yo le quiero hablar a algunos padres en esta noche, lo siento en el espíritu, y que me están viendo. Vamos, escúchame, así te dice el Señor. No importa el error de tu pasado, en Cristo somos una nueva criatura. Tú tienes que entregar paternidad conforme a la relación que tienes con tu Padre Celestial. Es tiempo de retomar tu labor de padre, de madre. No permitas que tus hijos te manipulen, encontrando en tus errores tu miedo. No, Señor, ¿con qué autoridad usted me habla? Con la autoridad de ser tu papá. Es impresionante ver cómo los hijos ahora le hablan a los papás como se les da la gana. Yo recuerdo que a mamá yo no le podía, el nivel de voz tenía que ser... El nivel de voz de mamá era así, era de picos. Pero el nivel de voz de nosotros. Y cuando uno subía un poquito el nivel, ella hacía... Yo no sé cómo le hacía para levantar la ceja, mano. Parecía que se hubiera puesto votos ahí. Ese era el primer llamado de atención. Ay, papá. El segundo, yo. No, es que no te cuento porque me duele. Me acuerdo y me duele. El segundo era un pellizco de 360 grados. Ese era el alerta 2. ¿Quieres saber cuál era el tercero? Ven, hijo, ayúdame, ponte aquí. Ven, papito. Ven. Aquí, ven. Si te estoy usando de ejemplo es por algo. El segundo era este. Oye, ¿no te duele, papito? ¿Habrá algo más humillante que eso? Uno llega y sube la cabeza, uno así que... Por eso es que el pastor no tiene patillas, porque no, porque si me descuido mi esposa me coge por las patillas. Autoridad. No hay traumas por eso. No hay traumas. Tú puedes elegir si en tu casa estás entregando autoridad como lo hizo David y arriesgarte a tener Absalones. O decidir entregar autoridad paterna, paternidad en tu casa. Y que suceda en tu hogar lo que a continuación te voy a contar. Te hablé del perdón, ya avancé en eso. Debemos reconocer los errores de nuestros hijos. David nunca aceptó el error de Absalón. Hasta el final de la vida de Absalón se negó a reconocer su maldad y su locura.
Solamente cuando le dijeron: pase así con todos los enemigos del rey, y se enteró de que a Absalón le habían atravesado una lanza, fue cuando se rasgó las vestiduras y gritó: hijo, te amo. ¿De qué sirve que expreses el amor que sientes por tus hijos cuando ya han muerto? ¿De qué sirve gritar paternidad, amor a tus hijos cuando ya es demasiado tarde? Alguien tiene que entender que este es el tiempo para corregir a tus hijos. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo para que tú entregues paternidad con autoridad en tus hijos. Declaro en el nombre de Jesús que ningún arma forjada tocará tu hogar, y que el Señor te dará la plenitud del conocimiento para levantar la herencia divina que Él te entregó conforme al corazón y al propósito del Señor. Nuestros hijos no serán drogadictos, nuestros hijos no serán ladrones, nuestros hijos no serán nada de lo que esté por fuera del propósito del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no gobierno mi casa con miedo, la gobierno con amor, porque el amor de Dios está en mí. Amén. Cuarto, para terminar, los papás debemos saber que hay una información genética de Adán que viene en nuestros hijos. ¿Sabes una cosa? Un niño recién nacido, tengo un niño recién nacido, es la locura de mi casa. Daniel es precioso, de verdad que es hermoso, es una cosita, pero es una cosita hermosísima. Se parece a la mamá. Le hago una pregunta: ¿ese angelito, usted cree que está libre de pecado? Ese angelito es un pecador. Lo que pasa es que no tiene conciencia de pecado, eso es otra cosa. Pero ese angelito es un pecador porque hay una información que viene desde Adán en su carne. Es complicado explicarte esto porque se me está acabando el tiempo, pero no me mires como qué clase de papá es un papá real. Por eso tengo que esforzarme para educarle y guiarle conforme a los principios de vida, para que en su momento él diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Pero la Biblia dice que no hay santo ni aún uno, ni siquiera ese muchachito de mes y medio precioso, en donde cualquiera diría no hay maldad. Sí la hay. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que nuestros hijos vienen con ese pecado original. Por eso, si lo entendemos, si no huimos a esto, procuramos enseñarle el evangelio a nuestros hijos, evangelio de salvación. Por eso procuramos disciplinar a nuestros hijos. El deber del papá es disciplinarle, enseñándole la obediencia en la ley de Dios y protegerlos de sí mismos. Míreme para acá. Un hijo indisciplinado y sin restricciones se va a convertir en un adulto indisciplinado y sin restricciones. Termino con esto. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes quién escribió esto? El hijo del pecado, el hijo del error. ¿Sabes? David cometió un error gigantesco. Error que quizás lo llevó a la culpa de no saber entregar paternidad a algunos de sus hijos. Pero hubo uno donde él dijo: lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer diferente. Él no se llamará el hijo del pecado.
Él no se llamará el hijo del error. ¿Sabes cómo se llamó el hijo de David con Betsabé? Salomón. Y cuando Jesús aparece en la escena en el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo vengo de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Yo vengo del linaje de David con Salomón. Alguien tiene que saber que usted no es el hijo de la otra, que usted no es el hijo del error. Alguien tiene que saber que por mucho error que cometió su padre y su madre, usted no es el hijo de la otra, usted no es el hijo del cacho, usted es el hijo de Dios. Y si usted está vivo, y si usted está aquí con nosotros y nos ves, sabes una cosa: no importa si papá y mamá cometieron un error, tú no eres el hijo bastardo, ni eres el hijo de la otra. Tú eres el hijo de un papá y de una mamá, conforme al propósito de Dios en tu vida. Alguien tiene que saber que nadie te va a poder señalar por los errores del pasado de tu familia. Si tu papá cometió errores, si en su conducta tuvo errores determinantes, terribles, tú no eres el hijo de un ladrón, tú no eres el hijo de un adúltero, tú eres el hijo de un padre. Y si el padre cometió errores, tu padre terrenal cometió errores, tu padre celestial nunca los cometió. Tú no eres el hijo de la otra, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un hijo bastardo, tú eres un hijo bendecido. Con un papá y una mamá que el Señor utilizó para que hoy estés aquí. Cuando Salomón fue a ser consagrado rey, lo iban a investir como rey. Salomón reunió a todo su equipo, a todo su pueblo, y les dijo: traigan una ofrenda. Y en 2 de Crónicas 1:6 dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Quieres saber por qué algunos están viviendo una opresión financiera? Porque la opresión financiera también es el producto de opresiones espirituales en tu vida. Cuando tú eres libre espiritualmente, cuando te han enseñado correctamente lo que significa ser bendecido. Bendecido no tiene nada que ver con dinero o posesiones físicas. Bendecido tiene que ver con la conciencia de la identidad de lo que tú eres. Y David dijo: no voy a cometer el mismo error que cometí con Absalón. A este le voy a enseñar principios de vida, a este le voy a enseñar lo que es servir a Jehová, a este le voy a enseñar lo que es la paternidad. Mírame para acá. Por eso es que David fue a ofrecer un sacrificio de adoración al Señor, y ese sacrificio de adoración hizo que Jehová de los ejércitos le dijera: pídeme lo que quieras. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. La primera referencia de David es la honra a su papá. Ese papá que cometió errores, ese papá que estuvo con Betsabé, ese papá que cometió 1000 errores. Para Salomón no era el papá de los errores, era el papá que le entregó soberanía, que le entregó disciplina, que le entregó discernimiento, que le enseñó a hacer lo que hasta ahora era. Lo que para Salomón era el principio de la honra era honrar a su padre. Honre a padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa. No importa el error que ellos hayan cometido. Cuando Dios se le aparece a Salomón, le dice: pídeme lo que quieras. Y él lo primero que hace es honrar a su papá. Dice: Dios mío, tú tuviste misericordia con mi padre. A mí me has puesto como rey en lugar suyo.
Confírmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Es decir, él le está diciendo: Dios, mi papá me heredó el conocimiento de ti. Si tú estás pensando que la herencia a tus hijos es la casa, el carro o las posesiones físicas que les puedas entregar, déjame decirte, vas a cometer el mismo error que David cometió con Absalón. Hay hijos que están esperando que el papá se muera para quedarse con lo que él tiene. Hay hijos que están buscando cómo matar a los papás para quedarse con las posesiones que ellos tienen, porque lo que han recibido como herencia es pensar que lo que te va a quedar son las cosas físicas. David dijo: no cometo más este error. Yo tengo que entregarle paternidad a mi hijo Salomón. Y se manifiesta en este relato bíblico. Lo que David le enseñó a Salomón fue a confiar en el Señor, a honrar al Señor. Mira, él lleva 1000 ofrendas de sacrificio. David se lo enseñó a su hijo. Así que, Señor, mi papá se encargó mientras estuvo vivo de hacerme un hombre libre. Yo no tengo ataduras, por eso puedo llegar ante el altar y entregar mi ofrenda con amor, con gozo. No hay ataduras. Algunos de nosotros no honramos al Señor porque un padre espiritual dañó nuestra vida financiera. Algunos de nosotros nos alejamos del altar de Dios porque hubo un padre espiritual que abusó de nosotros. Amén. Pero tienes que entender que mientras tengas ataduras en tu vida y no perdones, vas a ser preso de quien no perdonas. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. En el nombre de Jesús, nosotros somos libres de cualquier atadura en nuestra vida. Vamos, si estás atravesando por un problema financiero, económico, si tú ves que las cosas no se están dando como tú esperas, sabes que levanta la mano conmigo y di: soy libre de cualquier atadura del pasado en mi vida. Vamos, iglesia, tienes que saber que en el perdón está la redención. Salomón no tenía rencores por lo que vivió con su padre, por lo que su papá hizo con su hermana, con su mamá. Por eso su ofrenda era una ofrenda que expresaba la libertad de su corazón. ¿Sabes por qué a veces te cuesta tanto honrar al Señor? Porque hay algo que te está atando tu corazón. Quizás un error de tu papá, de un padre espiritual, de un amigo. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libre. Y Salomón le dijo: Señor, yo soy libre, por eso traje esta ofrenda. Esa ofrenda de libertad hace que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a tu vida y te diga: ¿qué quieres? Pero no te confundas. No es que vengas a hacer locuras, a traer plata. No, tú no puedes comprar la presencia del Señor. No te confundas con eso. Es que cuando eres libre, actúas en amor y no por condición. Entonces no vienes al altar a decir: Señor, te doy 1000 para que tú me des 10,000. Basura. Basura. No vas a permitir que nadie coja un sobre y te diga: necesito 10 que vengan para acá, pilas, casen. Eso es basura, eso es mentira. Señor, mi papá me enseñó a honrarte, así que lo que quiera, ok, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién gobernará este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: hijo, dice así, y dijo Dios a Gustavo: y dijo Dios a Gustavo,
por cuanto hubo esto en tu corazón, y no me estás pidiendo riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a tus hijos. Sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dados, pero también te daré añadidura. Diga conmigo añadidura. Diga conmigo añadidura. La riqueza es una añadidura. ¿Por qué corres a buscar riqueza y no a buscar conocimiento? ¿Por qué no corres a la intimidad del Señor a buscar direccionamiento? Te profetizo algo. Si corres a la intimidad del Señor a buscar conocimiento, va a ser imposible que la riqueza no te atrape. Por mucho que correrás y la riqueza va atrás y tú, aguanta, espérate, te atrapa. Eso sí les gustó, ¿verdad? También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han estado antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto en el que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Termino. ¿Dónde estaba Salomón? Diga conmigo, en la intimidad con el Señor. Las bendiciones para tu vida no vienen corriendo a entregar cosas, vienen cuando vas corriendo a la intimidad del Señor. Conclusión. Papá, mamá, ¿cómo está tu vida frente al Señor? Papá, mamá, ¿estás viviendo una vida de honra a Dios? Papá, mamá, ¿eres el líder de tu hogar? ¿Eres el líder espiritual de tu casa? Papá, mamá, ¿son el ejemplo que quiere que sus hijos emulen? Papá, mamá, sé que estás cometiendo errores. Sé que has cometido errores. Ve a la presencia del Señor y vuelve a empezar. Papá, mamá, ¿estás entregando autoridad a tus hijos en libertad? Papá, mamá, ¿estás perdonando a tus hijos cuando tropiezan y caen? Papá, mamá, ¿estás reconociendo que son pecadores y que necesitan a un Salvador? Porque si es así, esta prédica debe terminar como terminó de predicar Salomón. Al final de sus días, él dijo: al final lo que importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque todo lo demás es vanidad. El Señor te ha entregado un tesoro en tus manos, tus hijos. Vamos, sé el padre que ellos necesitan. Sé el direccionamiento que ellos necesitan. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres Dios. Te damos gracias, Señor, por tu paternidad. Señor, gracias porque tú nunca me has fallado ni me fallarás. Señor, gracias por hacerme entender que el error de mi padre terrenal no es tu error. Gracias por permitirme entender que no soy el hijo del error, soy el hijo de mi padre. No soy el hijo del error, soy el hijo de mi madre. Y aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo yo me regocijaré en el Padre de la creación. Señor, hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra honra, Señor. Bendice, multiplica. Señor, hemos ofrendado en libertad,
como la expresión de la libertad que hay en mi espíritu. Danos sabiduría y discernimiento para administrar las añadiduras. Gracias por mi casa, gracias por mis hijos, gracias por los hijos de mis hijos, Señor. Nos vamos de ese lugar ungidos, sanos y bendecidos por el poder de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga. Iglesia de Adoración. Somos una iglesia real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios. Soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá. Tal y como soy, tal y como eres tú en mí, yo soy en ti, Dios. Papá. Una iglesia real. Una iglesia que habla de ti tal cual. Porque somos una constante adoración.